Este es un recorrido por el patrimonio emocional de los argentinos. Este archivo, que tiene su sede en cada casa, en cada familia, en cada uno de nosotros. Los temas, los hechos, los recuerdos que están en el núcleo, en el corazón de la memoria y en la memoria del corazón. Bienvenidos al Archivo General de la Emoción. El clima social y político era otro, y se podía respirar en el ambiente. Algunos miedos todavía quedaban, es cierto. Vos no lo sabías, pero el único miedo que teníamos que tener era ese, a tener miedo. No vuelven. No va a ser fácil, pero esta democracia vino para quedarse. Había una cantidad de pequeñas libertades en el día a día que en el tiempo iban a ser cada vez más. Y no era que ahora podías jugar al fútbol en la plaza sin que viniera la policía a llevarte o que te bajaran del colectivo para pedirte documentos. Era también que podías votar y apoyar a quien quisieras, que podías participar en un partido político, en tu sindicato o en la sociedad de fomento del barrio, porque la democracia podrá tener muchos defectos, pero no tenerla, eso sí que es lo peor. Cuando un escritor es conocido por su obra, por su excelente calidad en todo el mundo, no es casualidad. Y cuando es reconocido por su trayectoria ética, su compromiso político, tampoco. Estamos hablando nada más y nada menos que de Julio Cortázar. Lo he visto allá por 1973, en su Buenos Aires querida, y te llamaron la atención su altura y su juventud. Tenía casi 50 años y no lo parecía. Esa juventud no era solo exterior. Cortázar era joven para pensar y para crear. Y fue, como corresponde, en un caso como el suyo, descubierto no por los editores, sino por los lectores y por sus colegas. Como ese momento mágico cuando le lleva Casa Tomada a Borges y este decide publicarla. Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir y que cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no? Son las etapas de eliminación de lo superfluo en alguna medida para llegar a lo absoluto. Bueno, pero las cosas no son así. Lo que yo tenía era una autocrítica bastante grande y me había fijado una especie de nivel, no por relación a modelos exteriores, aunque naturalmente tenía mis grandes admiraciones. A partir de ahí todo, desde su partida a París en 1951, el año que había publicado Bestiario, Final del Juego de 1956, y ahí están él y su estilo. Lo leíamos mucho, o eso parecía, y cuando apareció Rayuela tuvo cada vez más lectores. En Rayuela habló de amor, de muerte, de dolor, de locura, y se preguntó lo mismo que nos preguntamos nosotros. Al mundo de la lectura podías entrar por distintos autores. Muchos entraron por Borges, Sábato y Cortázar, y él, que estaba en París, se los hizo cada vez más cercano. Vos que sos de letras decís que Julio era un escritor fantástico. Algunos pensamos que lo era, en más de un sentido. Tenía una complicidad extraordinaria con el lector, como si le propusiera que jugáramos juntos un juego. Él hacía que lo extraordinario abandonara las bibliotecas y se instalara en la vida cotidiana. Y en cuanto a los objetivos de un escritor, yo he dicho muchas veces y lo creo fundamentalmente que no soy un escritor profesional, es decir, que nunca he tenido objetivos de escritor. Los libros me han llegado porque en determinados momentos sentía la necesidad de escribirlos y se han ido acumulando. Y además era un hombre de izquierda, alguien que pensaba que el mundo debía ser cada vez más justo. Y para decir eso y ser coherente se necesitaba tanta lucidez como coraje, en una época donde todavía había policías del pensamiento que además gobernaban. Vino en diciembre de 1983. Seguía pareciendo mucho más joven de lo que era. Tal vez porque los argentinos nos citamos en las esquinas distintas, no fue recibido por Alfonsín. Quiso ver simplemente cómo su país regresaba a la democracia y celebrarlo. Antes de su muerte, ¿qué aspira? Aspiro a vivir mucho hasta el final. Aspiro a morirme teniendo conciencia de que hice de mi vida todo lo que un hombre puede hacer de su vida, positivamente hablando. También en alguna medida vino a despedirse.
porque Julio Cortázar murió en París el 12 de febrero de 1984. El regreso a la democracia nos llenaba de esperanzas. ¿Cómo sería la nueva televisión? Nos la imaginábamos creativa, federal, sin censura, una televisión realmente nuestra. Canal 9 fue devuelto a su dueño, Alejandro Romay. El resto de los canales de la capital siguió en manos del Estado. No fue derogada la ley de radiodifusión de la dictadura, pero se mantuvo la prohibición para que las empresas periodísticas compraran medios audiovisuales. Por suerte, algunas propuestas se habían continuado. Mesa de noticias, función privada, cordialmente y situación límite, por ejemplo. O surgían programas como Café con Canela, con libro de la propia Canela, Clara Zapetini y María Rosa Grandinetti, que intentaban contar al país desde las provincias. Después de que su programa fuera levantado y él mismo secuestrado por el gobierno militar, volvía Roberto Vaca con Historias de la Argentina Secreta junto a Otelo Borroni. Las Mil y Una de Zapac fue el suceso del año. Con libro de Zapac, Farouk y Jorge Basurto, las imitaciones iban desde Alfonsín a la Ayatollah Khomeini. Era Borges, Menotti, Guerrero Martínez, José Sacristán, Vicente Sadi o Mr. T, el personaje de Brigada A. Durante 2 años fue una referencia en el rating del humor de la tele. El 20 de febrero por Canal 9, en un horario al que pocos se animaban, Hugo Guerrero Martínez hizo A Solas, de 23 a 0:30, en una charla casi sin presentación ni referencia de los cortes, al menos para el invitado. Guerrero era polémico y talentoso. Como para demostrar que había 2 estilos de conducción y de reportaje, Antonio Carrizo presentó Los Grandes por Canal 11. Él era uno de esos grandes y también la charla fluía, siempre interesante. Yo me permitía ser hincha del entrevistado, contestó cuando le preguntaron cómo lograba esos climas. Está por YouTube, alguno de sus programas. Si podés, no te los pierdas. Tal vez fuera por una cuestión de edad, pero parecía que todos veíamos Badía y Compañía por Canal 13 los sábados. La trastienda del show final, el cierre musical, son parte de tus recuerdos de los 80. Rosario y los músicos nunca estuvieron tan cerca como cuando Juan Alberto Badía los presentó en su programa para que todo el país los viera. Estaba todo aquello que iba a transformarse en un clásico de esos años. No recordamos si hubo violencia de género en las telenovelas argentinas antes de Amo y Señor. Protagonizada por Arnaldo André y Luisa Culioc sobre el libro de Carlos Lozano Dana, tuvo un enorme éxito de rating. En las promociones también había cachetazos. Se ve que en algunas cosas tardaríamos en evolucionar y en dejar de naturalizar lo intolerable. Vamos a contar una historia de amor en el Archivo General de la Emoción. Uno de esos amores extraordinarios, esos que duran para toda la vida. No había sido un buen año para Diego Maradona en Barcelona. El 24 de septiembre de 1983 fue seriamente lesionado por Andoni Goicoechea, del Athletic de Bilbao. El mismo jugador que 3 años antes había lesionado a Bernd Schuster de Barcelona. En este caso, el número 10 argentino sufrió la fractura del maleolo externo del pie izquierdo. Después de 3 meses y medio sin jugar, había reaparecido el 8 de enero de 1984. Jugó en el partido en el que Barcelona venció 3-1 al Sevilla. Diego hizo 2 goles. Cerró la temporada con solo 16 partidos jugados y 11 tantos. El 8 de mayo se jugó la final de la Copa del Rey. Barcelona perdió 1-0 con el Athletic de Bilbao. En el final hubo incidentes que tuvieron a Maradona como uno de los protagonistas. La Federación Española de Fútbol sancionó a Diego con 3 meses de suspensión. Los números de Diego en el Barcelona no fueron malos. Jugó 58 partidos oficiales, hizo 38 goles y realizó 24 asistencias. 0,66 de promedio de gol. 3 títulos, una Copa del Rey, una Copa de la Liga y una Supercopa de España. Maradona no se sentía protegido por el club y los dirigentes criticaban su vida privada, que les parecía poco profesional. El presidente del Barça, José Luis Núñez, aceptó entonces una oferta del Napoli. El 30 de junio se confirmaba el pase. El club venía de salir 1º y se había salvado del descenso por 1 punto. La presentación fue conmovedora. 80.000 hinchas fueron a verlo en el Estadio San Paolo de Nápoles. Otro argentino se había incorporado al equipo, Ricardo Daniel Bertoni. En la primera temporada de Diego, 1984-1985, el club salió 8º.
En la siguiente alcanzó el tercer puesto y clasificó para jugar la Copa UEFA. La temporada 1986-1987 ganaron el campeonato y la Copa de Italia. Solo 2 equipos habían podido hacerlo: el Torino, la Juventus y el Inter. Era algo más que una victoria deportiva. Era la reivindicación de un equipo sin logros en lo futbolístico, pero con decenas de miles de hinchas fieles y apasionados. Era la comprobación de que el sur también existía y que era posible. Después vinieron más títulos: la Copa de la UEFA, otro campeonato, una Supercopa. Nápoles se acostumbró a festejar. Y de esos momentos inolvidables, uno, cuando en el festejo del primer título Diego cantaba junto a sus compañeros una canción que le habían dedicado a él, esa que decía "Ho visto Maradona", como si fuera un chico, un hincha. ¿Cómo no te iban a querer para siempre, Diego? El 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín creaba por decreto número 187 una comisión especial integrada por 16 personalidades muy destacadas de la cultura, de la política, de distintos ámbitos, para investigar las desapariciones de personas producidas por la dictadura militar. 10 habían sido nombrados por el primer mandatario, los otros 6 serían designados por el Congreso. El doctor Favaloro se apartó de la comisión porque, según su criterio, debía investigarse el terrorismo de Estado desde el gobierno de María Estela Martínez de Perón para poder abarcar los delitos cometidos por la AAA. Derogada la ley de autoamnistía, se iba a juzgar el accionar de las Fuerzas Armadas y de las cúpulas de la guerrilla. Quedaba claro que no hubo excesos, que todo había sido parte de un plan. Desde el punto de vista presidencial, la verdad era la base de la reconciliación nacional y de la unidad de los argentinos. El justicialismo se negó a integrar la comisión, como antes se había negado a incluir en su campaña la derogación de la ley de autoamnistía. El contexto en el que se tomó la decisión no era el mejor. Muchos militares seguían conservando poder y muchos de ellos avalaban las decisiones tomadas por las juntas militares y el modo en que se llevó a cabo la lucha contra la guerrilla. Como presidente de la comisión fue designado el escritor Ernesto Sábato. En el grupo había representantes de distintos cultos: el obispo Jaime de Nevares, el pastor Carlos Gattinotti y el rabino Marshall Meyer, personalidades de la ciencia y la cultura, el doctor Gregorio Klimovsky, matemático y filósofo, el ingeniero Hilario Fernández Long, el doctor Ricardo Colombres, el rector de la Universidad de Buenos Aires, militantes de organizaciones de derechos humanos como Graciela Fernández Meijide, Eduardo Rabosi y una periodista, Magdalena Ruiz Iñazú. Recibieron miles de testimonios, escucharon miles de historias. El horror dejó de ser una entelequia y tuvo rostros, nombres y apellidos. El informe final debía ser entregado a los 180 días de constituida la CONADEP. El jueves 20 de septiembre fue recibido por el presidente Alfonsín. Eran 50.000 páginas. Después sería un libro, el Nunca Más, pero ya era un monumento. En la Plaza de Mayo acompañaba una gran movilización popular. No hay muchos ejemplos en el mundo de dictaduras jugadas por sus propios países. Para eso hace falta coraje, decisión política y una sociedad necesitada de justicia y movilizada. Porque, como dijo una vez Juan Gelman, lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad. Y así como había mucho cine, había mucha música en aquellos años. Pasaron más de 40 años y hay temas que siguen sonando como si fueran de ayer. Es el año de Piano Bar. Y mejor que buscar adjetivos es escuchar a Charly García y que su música hable por él. Demoliendo hoteles, raros peinados nuevos, promesas sobre el bidet, cerca de la revolución, no son canciones, son momentos de nuestras vidas con letra y música. Si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna, no perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero.
De repente llegó alguien muy joven, venía de Rosario, era tecladista, lo habías visto tocando con Juan Carlos Baglietto, o era una gira de Charly García. Del 63, fue uno de los mejores discos del año. Te gustaba la pregnancia tanguera del 63, la alegría de la rumba del piano y la poesía de Tres Agujas. Después él fue el que puso las canciones en nuestros Walkmans. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre mar y arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las 3 agujas tengo en la cabeza. Esta fue otra de las apariciones más fuertes de esos años, con algunas de las canciones que sabíamos todos. Escuchamos de Miguel Mateo, quizás. Puede ser Tengo que parar o Tira para arriba. Fue ese año que lo vimos en el recital que dio en Badía y compañía. Pero venga, lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos, tira. Además de ser los músicos de Charly y de haber acompañado a Raúl Porchetto, Paulo Guillot, Willy Turri y Alfredo Tot armaron su proyecto en común, Hit, otro de los sonidos característicos de esa época de tu vida. Primer álbum producido por Charly y una canción como La calle es su lugar, Ana, que era imposible que no se te pegara. La calle es un lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por 1, ni por 20, ni por 100. Ana, 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 puede ser feliz igual. ¿Cuáles serán las mejores palabras para contarte a vos, que todavía no habías nacido, que los Abuelos de la Nada publicaron ese año su tercer álbum, Himno de mi corazón? Venía de un suceso extraordinario como Vasos y Besos, y en el 84 volvían a tener hits como el tema que le da nombre al disco, que es de Miguel Abuelo, y Lunes por la madrugada, que no es de Calamaro como creía, sino de Cachorro López. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, por felicidad yo canto. Cuando viajamos en el tiempo y suena Virus cantando Amor Programable o Me Puedo Programar, sabemos que es 1984 y hay que parar para escuchar. Cuarto álbum de estudio del grupo de los hermanos Moura, el sonido de la banda y la inconfundible voz de Federico. Vamos controlando los sentimientos, aprendemos a jugar. Me puedo programar, sintonizando el dial. Lo estoy haciendo bien, me siento funcionar. Y además de todo eso, el primer disco de Soda Stereo, producido por Federico Moura, porque era tan talentoso como generoso. ¿Por qué no puedo ser del jet set? Sobredosis de TV, te hacen falta vitaminas, dietético, esa canción que Federico quiso que grabaran, una balada, sí, Trátame suavemente se llama. En esos temas está todo lo que vino después. Quiero soñar 1000 veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Una de las voces más escuchadas de los 80, Juan Carlos Baglietto, no vino solo, se trajo con él algo de lo mejor de Rosario. Baglietto y compañía es su álbum de estudio de 1984,
con arreglos de Fito Páez y Lito Nevia. Los días por vivir, Se fuerza la máquina, Actuar para vivir, Cotidiano, El témpano, Yo no permito, con muchos dúos y muchísima creatividad. En la ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Sandra Mianovich tenía un nuevo vinilo, Soy lo que soy. Ya había sido la primera cantante en llenar el estadio de Obras en 2 recitales y era una de las voces más escuchadas y valoradas. Además de la canción del título del long play, que era de la obra de teatro La jaula de las locas, que después fue película, ¿sí? Cantaba Como el juez a la verdad, que te gustaba y que te gusta tanto. Te necesito como el juez a la verdad. Te necesito sin perdón, sin vanidad. Te necesito sin temor, sin vacilar. Te necesito sin... Uno de los recitales inolvidables de 1984. Nosotros estuvimos allí, tenemos el disco. Seguramente vos también. ¿Para qué no las puedes? El disco doble. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en vivo, en Argentina. En obras sanitarias, con invitados, muchísimas canciones, el entusiasmo de todos. Hacer una lista de temas favoritos es tener que nombrarlos a todos. Silvio en Ojalá, con el cuarteto Supay, Óleo de mujer con sombrero que cantaba a dúo. Todavía cantábamos con Víctor Heredia, Por quién merece amor, Te doy una canción, Unicornio, Canción urgente para Nicaragua. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Pablo y esos éxitos que se grababan en cassette y se pasaban mano a mano en otros tiempos. Años, Yo pisaré las calles nuevamente, Yolanda, El breve espacio en que no estás, Yo no te pido, La Villa de la Libertad con Antonio Tarragorros, Carito con León Gieco, Pobre del cantor con César Isela, Para el pueblo lo que es del pueblo con el cuarteto Supay y Piero. La vida no vale nada si 4 caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí El cierre fue Canción con Todos. Fue uno de esos momentos de lujo porque, como diría Borges, el lujo es la manifestación visible de una felicidad. Ahí estaban ustedes, María y Américo. Él había salido después de 8 años de la cárcel, donde estuvo un tiempo detenido sin causa ni proceso por pensar distinto. La vida había sido generosa y les daba una nueva oportunidad. la cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan amores, ni historias se quedan aquí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador lo probar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
En 1984 el cine seguía siendo una de las mejores salidas. Hubo muy buenas películas y seguramente alguna de estas la viste. De repente Mozart se puso de moda ese año. Lo logró con Amadeus, dirigida por Milo Forman, con Tom Hulce, F. Murray Abraham en los papeles protagónicos. La risa de Mozart, su actitud ingenua ante la vida y su inmenso talento. Ganadora de 8 premios Oscars, entre ellos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Aquí está nuestro ilustre compositor de la corte, el maestro Salieri. Al fin, qué inmensa alegría, un gusto extraordinario. Sé que trabaja bien, señor. ¿Sí sabía que yo compuse unas variantes de una melodía suya? ¿Ah, sí? Oh. ¿En serio? ¿De cuál? Mio caro Adone. Vaya, me halagas. Es una melodía graciosa, pero resultaron buenas cosas. Volví a Indiana Jones. Y había que ir, por supuesto. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Esta vez la aventura es en la India y la apertura homenajea a los musicales de los años 30. Dirigida por Steven Spielberg, obviamente con Harrison Ford, por supuesto, Kate Capshaw y John Ki Kwan. Es una ceremonia, Zoggy. Están adorando a Kali. ¿Ya habías presenciado algo similar? Nadie lo ha presenciado en 100 años. Otro de los tanques del año, para chicos y no tan chicos. Los Cazafantasmas, dirigida por Ivan Reitman, con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis y Rick Moranis. Es la que tiene esa canción tan pegadiza, sí. Tuvo 2 secuelas, videojuegos, cómics, juegos de mesa, muñecos y otros productos que demostraban que fue un éxito del merchandising. Peter, lo vi. Aquí está Ray. ¿Me estás mirando? Es una cosa asquerosa, ¿no? Puede escucharte, Ray. No te muevas. No te hará daño. ¡Peter! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué te pasó? Ay, me empapo. Si no sabes quién es el señor Miyagi, es hora de ampliar tus conocimientos sobre los años 80. Estamos hablando de Karate Kid, Daniel San, protagonizada por Ralph Macchio, Noriyuki Pat Morita, Elizabeth Shue y William Zabka, con secuelas y además con la serie de Netflix que te hizo conocer la película original. Que ganen los que no quieren la violencia no está nada mal. Nada de practicar la técnica de la grulla en el living, por favor. ¿A qué ha venido aquí, anciano? Vengo a pedir dejar en paz al chico. ¿Qué pasa? ¿El chico no puede resolver sus propios problemas? Problema 1 a 1, sí. Problema 5 a 1, ser demasiado pedir. Eso es lo que le molesta. La cantidad. No fue un gran éxito cuando se estrenó, pero se convirtió en una película de culto. La guerra de las máquinas contra los seres humanos ha sido contada muchas veces antes de la aparición de la inteligencia artificial. Terminator, dirigida por James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn y Al Bourne. Sígueme si quieres vivir. Otra de las grandes películas fue Los Gritos del Silencio, con un tema tan terrible como la guerra, en este caso en Camboya, y la posibilidad de mostrar no solo la violencia, sino también la angustia de la gente común. El director fue Roland Joffé, y los protagonistas Heinz Knorr, Sam Waterston y John Malkovich. La música es de Mike Oldfield. En un lugar del corazón fue escrita y dirigida por Robert Benton, con Sally Field, Lindsay Cruz, Ed Harris, John Malkovich y Danny Glover, ambientada en los años de la depresión en Texas. A veces la esperanza es más poderosa que cualquier entorno, que cualquier violencia. Oscar a la mejor actriz para Sally Field. Él era un comediante muy joven, tuvo su oportunidad en el cine y la aprovechó. Eddie Murphy protagonizó Un policía suelto en Hollywood, dirigida por Martin Brest. Fue la segunda película más taquillera del año y tuvo 2 secuelas
en 1987 y 1994. Amblin, la productora de Spielberg, presentó ese año una película que divertía y asustaba, algo así como una película de terror, pero para chicos, Gremlins, claro. Joe Dante fue el director, Zach Galligan, Phoebe Cates, Hoyton Axton, Polly Holiday, Frances Lee McCain y Jude Reinhold, los protagonistas. Acá hubo muñecos, por supuesto, y helados Gremlins también. El baile era un buen tema en todas partes, y que te prohibieran bailar también. Footloose, con Kevin Bacon, Lori Singer, un poco después de la serie Fama, Chris Penn, Diane Beast, John Greenwood, Sarah Jessica Parker, mucho antes de Sex and the City. Algo más de la televisión de 1984, las series. Seguramente veías alguna de estas. Aclaremos una cosa. No se llamaban pitufos en inglés ni en francés, que era el idioma de su creador, Peugeot, Pierre Cullifort, un dibujante y guionista belga. Los Chonfums, así se llamaban, como si fuera un estornudo. Los pitufos aparecieron como personajes secundarios de una tira y pasaron a ser los protagonistas, como nuestro Clemente, de Caloi, que era el compañero de Bartolo. En este caso son duendes de color azul que viven en casas con forma de hongo, en un bosque durante la Edad Media. Papá Pitufo, el más inteligente del grupo, es fácil de identificar con su gorro y su calza roja. No sabemos los nombres de los demás, sí sus emociones o sus virtudes. Había una sola mujer, Pitufina, hasta la llegada de Sasset. Asediados por el mago Gargamel y su gato Azrael, gracias a los consejos y las pócimas de Papá Pitufo, han logrado vencerlo. Llegaron de Europa a Estados Unidos y de la mano de William Hanna y Joseph Barbera a todo el mundo en 421 episodios. Fueron criticados porque para algunos pitufos paranoicos son un grupo de comunistas que critican al capitalismo. Sus 3 películas recaudaron más de $1.000 millones y te han hecho muy feliz cuando los veías o cuando los seguís viendo hoy con tus hijos. Eso es lo más importante. Nos gustaron siempre los viajes en el tiempo, en los libros y en la tele. Por eso nos gustó Viajeros. Fue solo una temporada de 20 capítulos, donde al final te recomendaban leer para saber algo más de lo que habías visto en la serie. Espartaco, Cleopatra, Robin Hood, Luis Pasteur, Tomás Alva Edison, Arthur Conan Doyle, Houdini, fueron algunos de los personajes con los que se encontraron estos viajeros en el tiempo. John Eric Hexum, que murió trágicamente a los 26 años, y Mino Peluche eran los protagonistas. Era una serie rara, era de acción, que es el eufemismo que se utiliza para no decir con violencia, pero habitualmente no moría nadie. Tenía sentido del humor y una base importante de incorrección. Era un grupo de ex militares perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos, excombatientes de Vietnam que habían querido terminar con la guerra. El coronel John Hannibal Smith era el líder, lo interpretaba George Peppard. Sus compañeros eran Faz, el buen mozo y el artífice de la mayoría de los engaños, Murdoch, piloto, al que solían sacar de un hospital de salud mental para cada misión, y Mario Baracus, el hombre fuerte del grupo, tan popular que llegó a grabar una publicidad a la Argentina. Si alguien tenía un problema, allí estaban ellos para ayudar, algo así como los simuladores, pero armados. Fueron 98 capítulos que solían terminar con Hallivan encendiendo un habano mientras decía: "Me encanta cuando un plan se realiza". La idea era ingeniosa. Una investigadora privada inventaba un jefe masculino para lograr credibilidad. Además de ingeniosa, era machista, pero esos planteos vinieron después. Remington Steele, con Pierce Brosnan y Stephanie Zimbalist, tenían siempre una referencia cinematográfica que permitía solucionar el caso que investigaban. Fueron 92 episodios entre 1982 y 1986. Desde 1995, Brosnan interpretó al personaje de James Bond en 4 películas. Una de las secciones que más te gusta, publicidades. Publicidades tan buenas como el producto que vendían. Seguramente sabes de cuál estamos hablando. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada. Los chocolates no andan solos caminando por la vida, por lo menos desde que aparecieron Tubi 3
y Tubi 4. Dedicado a todos aquellas y aquellos a los que el chocolate les alegra el día. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y Tubi 4. Tubi 3 y Tubi 4. Este aviso tiene que ver con otro, en el que el protagonista negro decía que comía chocolate águila desde que era así de chiquitito y mostraba la foto de un chico rubio. Acá estaba toda la familia. Calma, angelitos, que aquí viene lo mejor. Qué dulce es la vida, recordar tantos momentos de felicidad. Qué dulce, dulce es. Chocolate Águila, el nombre del chocolate. Fue tu primer auto, es en el que aprendiste a manejar. Era más grande que el 600 y vos, hincha de Fiat, pusiste unos pesitos y pasaste del 600 al 147. Fiat 147. Un auto en forma. Era de las publicidades recordables, animación, música conocida, pero la bananita Dolca se vendía más allá de que no hubiera un aviso que te lo recordara. Vos te preguntabas, ¿cuándo van a inventar el helado con gusto a bananita Dolca? Bueno, en algunas heladerías lo podés conseguir. Y te baño en chocolate y de gala se vistió. Bananita Dolca. Su encanto es el Contar una pequeña historia de amor que incluye propuestas de matrimonio y casamiento para recomendar un shampoo. Los tiempos parecen haber cambiado un poco bastante. El haber llegado juntos a esta nueva intimidad. Recordás tu timidez y tu amor por estrenar y tus ganas de soltarte a la vida de verdad. Creciste mujer, creciste, te soltaste como el viento, liberaste tus sentidos, como lo haces con tu pelo. La 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 la. Empezá por tu pelo. Soltate con Velapón. Me da esa sensación de estar con la cama a cuestas a veces, cuando estás engripado, para que veas que es de los 80, teléfono público de Entel, moderno, color azul, durante los primeros segundos al fondo. Ahora es tiempo de Fina Grip, para que la gripe no le haga la cama. En los 60 todo iba mejor con Coca-Cola, en los 80 parece que con 7-Up también. ¿Este aviso habrá sido filmado acá? Saludo para todas las generaciones que se criaron usando pampero infantil. Y sí, el chiste de la araña de plástico nos parecía gracioso. Y por ahí era por la edad. Pampero infantil, el calzado que crece con nuestros chicos. Piero era el mejor colchón, según la canción. ¿Cómo no iba a serlo? Fíjate la diferencia entre las sonrisas por usarlo y las molestias por dormir en otro colchón. Este señor se cansó. ¡Qué noche! Un tercio de la vida es sueño. Cuando elija un colchón, adopte la mejor postura. Colchones Piero. Piero es la mejor postura. Colchón. Increíble los que aspiraba Ultracom. Extraordinarias, algo para los que vivían en el piso de abajo. Ultra aspirador Ultracom, para amas de casa con grandes aspiraciones. La nueva esponjita Mortimer fue una pequeña revolución a la hora de lavar los platos. ¿Habrá reemplazado la virulana? ¿O no es lo mismo y las esponjas de metal siguen resistiendo? Le conviene.
nada que ver. Son perros felices, los perros que comen trocito de doggy. Es cierto, se los ven más sanos y fuertes a esos perros. ¿Será por el doggy? Eso sí, resulta difícil de creer que usarán tenedores. Son perros muy fuertes, los perros que comen trocito de doggy. Son perros malitos, los perros que comen trocito de doggy. Doggy, el alimento único. Los debates televisivos no eran para nada frecuentes, por eso te asombraste mucho cuando apareció este debate sobre el canal de Beagle. El decreto presidencial 2272 de julio de 1984 estableció la realización de una consulta popular para aprobar o rechazar el Tratado de Límites con Chile en la zona del canal de Beagle. La consulta no era vinculante, es decir, su resultado no obligaba al Poder Ejecutivo a decidir conforme a la voluntad popular, pero el presidente Alfonsín se comprometió a obrar de acuerdo con la decisión de la sociedad. Algunos sectores del peronismo que se oponían a los términos del acuerdo con Chile comenzaron a formular duras críticas al gobierno nacional. La acusación de traidor a la patria formulada por el senador y presidente de la bancada justicialista, Vicente Leónidas Sadi, al canciller Dante Caputo, dio lugar a la invitación de este a un debate. El jueves 15 de noviembre por Canal 13 y ATC, a las 21, se enfrentaron, más que dos partidos, dos maneras de hacer política. El moderador fue el periodista Bernardo Neustadt. Se permitieron 10 asesores para cada expositor. Comenzaría Sadi, con un límite de 20 minutos de discurso, y luego el canciller podría hablar por el mismo lapso. Al final podrían formularse preguntas recíprocamente con un límite de 3 minutos. Caputo intervenía de manera razonable y serena. Sadi leía y parecía hacerse un lío con sus papeles y cada tanto levantaba la voz. Vos que lo viste, seguramente te acordás de aquella frase, las nubes de Úbeda, cuando quiso expresar que Caputo se iba por las ramas. Luego de una hora, parecía que había un claro ganador, la democracia. Porque el hecho de que los que no piensan igual se encuentren es un lujo que solo las democracias pueden permitirse. En el peronismo, los sectores más tradicionales y la izquierda estaban por el no. El gobernador de La Rioja, Carlos Menem, y otros partidarios de una renovación por el sí. La participación fue de más del 70%. El triunfo del sí fue contundente, ganó en todas las jurisdicciones y en el orden nacional por más del 80%. El gobierno lo tomó como una ratificación de confianza y en cierta forma lo era. Mensaje para los nostálgicos de 1984, para aquellos que dicen que había mucha buena música. Se equivocan, había muchísima. Disco nuevo de Queen, The Works, el 11º álbum de estudio. Para que tengas una idea, una de las canciones estuvo 88 semanas en la lista de Billboard. Es Radio Gaga, el que tiene un video con imágenes de la película muda Metrópolis de Frank Lang, y es la que Freddie Mercury canta en Live Aid con el ritmo de los aplausos del público. Están It's a Hard Life, I Want to Break Free también. I want to break free. El número 1 de los 80, 2 en realidad, Phil Collins y su tema Against All Odds. Más representativo de los 80 no se consigue. ¿Esta es la música que te hace acordar a tu viaje de egresada? No te voy a dejar bajar del auto, como decía Héctor Larrea cuando ponía un tango mejor que el otro en la tangueada. The Cars Drive, la que escuchaste en la película Transformers, es cierto. Who's gonna tell you things aren't so great?
can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Tendríamos que haber empezado con ella, Madonna, y su segunda publicación, Like a Virgin. Pocas apariciones tan disruptivas como la suya. Era como si hubiera un antes y un después de ella en ese momento. Marginal Girl, Into the Group, Angel, Like a Virgin. Todo era nuevo y bueno. Vos y tu grupo de amigas dejaban de bailar con quien estuvieran para bailar entre ustedes cuando escuchaban a Laura Branigan cantando Self Control. La versión original es del italiano Raf. No sabíamos mucho de la música austríaca moderna, pero un disco en vivo de 1984 fue de un grupo de Graz, Austria, Opus se llamaba, y el tema Life is Life, y el video nos parecía gracioso, bueno, al menos en esa época. Banda alemana que debuta con dos éxitos globales en 1984, Alphaville, Big in Japan, de su primer álbum, Forever Young, y como decimos con otras canciones, si no están esos dos temas, no son los 80. Cerramos con el jefe, Bruce Springsteen, y Dancing in the Dark. Cuando se sube la chica a bailar con él, ¿te acordás? Ese video, sí. Es el disco Born in the USA, que tiene una crítica a la guerra de Vietnam y a la participación, por supuesto, de los Estados Unidos en ella. Hey there, baby, I could use just a little bit. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Que se firmara la paz con Chile era una gran noticia. 5 años antes nos preguntábamos si íbamos a llegar a la guerra. Y ahora había un acuerdo. Poder juzgar a los militares era otra buena noticia. ¿Quién los juzgaría? La economía no parecía arrancar. Tampoco la inflación bajaba, al contrario. De un 340 en 1983 iba a subir a 626% en el 84. La deuda externa que nos había dejado la dictadura era de 45.000 millones de dólares. Los que venían a achicar el Estado la habían agrandado. El gobierno radical había intentado remediar el hambre más urgente con la creación del Plan Alimentario Nacional, que repartía 1.200.000 cajas mensuales. Eso cubría la mitad de la alimentación básica de una familia tipo. Es cierto que se podía haber hecho mejor,
y que no atacaba la pobreza estructural, pero también es cierto que había gente que necesitaba comida y no buenas explicaciones. Algunos escuchábamos Radio Belgrano, mirábamos algunas de las buenas telenovelas españolas, como Los Gozos y las Sombras. Se retiraba Mostaza Merlo, era como una parte de tu vida de hincha de River que terminaba. Tranquilo, lo que viene es así de bueno. Parece que va a cambiar el ingreso a las universidades y que haya un Congreso Pedagógico Nacional es un avance. Si la educación pública es buena, es mejor para todos. Ahí estabas vos, con tus compañeras y compañeros de quinto o cuarta, para demostrarlo.